Comencemos. Tecnológica en la industria marítima. Entonces, la agenda que les traigo para hoy es hablar un poco de industria, un poco de las sociedades de clasificación, que como la ABS, donde yo trabajo, puse unos tiempos acá, tal vez los cambios solo un estimado. Después voy a hablar de los sistemas y maquinarias a bordo de los barcos y las plataformas, para ponernos en contexto de lo que realmente les quiero hablar, que es los cambios tecnológicos y la innovación que estamos viviendo hoy en día en la industria, ¿no? Entonces, para comenzar un poco de la industria marítima, tal vez en la audiencia tengamos varios profesionales que están en la industria y bastante familiarizados en qué consiste la industria marítima. Aquí la dividí en lo que es transporte y offshore, que es más o menos lo que nosotros trabajamos en ABS, llamamos marine y offshore. Son los dos grandes mercados que tenemos. También está el otro mercado de gobierno, pero no voy a entrar en ese tema. Dentro de la industria, ¿qué tenemos? Están los armadores, que son los dueños de los barcos, los operadores, están los puertos, la logística, los centros de formación, los reguladores, el sector financiero, la autoridad marítima y por el otro lado, donde actuamos más como clasificador, están las firmas de ingeniería, los astilleros, donde se construyen los barcos, ya mencioné la autoridad marítima y los seguros. Entonces, para ponernos un poquito en contexto, yo creo que no voy a gastar mucho tiempo en este slide. Simplemente quería mostrar, como todos sabemos, más o menos el 80% del comercio mundial está aportado por mar. Por el COVID hubo una pequeña caída del 3.8%, que fue cuando vimos el problema del supply chain y esas cosas. Pero se estima que va a haber un incremento del 4.1% en los próximos 3 años. Entonces, es un mercado que va a continuar y ha sido así desde la época de los barcos de madera hasta hoy en día. Entonces, es muy importante salvaguardar la vida de las personas que trabajan en los barcos, diseñar barcos seguros y barcos eficientes. Los próximos slides simplemente voy a mostrar los que existen. A los bulk carriers, a los tanqueros que llevan petróleo o los productos del petróleo, o los que llevan químicos. Están los barcos portacontenedores. Están los gaseros. Están los barcos que llevan carros, los ro-ro, ferry o passenger ships que no necesariamente llevan carros. Están los barcos de General Cargo. Este en particular está llevando turbinas eólicas siendo exportadas. Este no es barco de instalación, este es barco de transporte. Y también quiero llamarles la atención un poquito en este del gas carrier. Ese tanque que vemos acá se llama Moss Type, que es un tanque esférico. Hay 3 tipos de tanques, no voy a entrar mucho en detalle de los gaseros, pero están los tanques prismáticos, están y el Moss Type, básicamente son los 2 que más se manejan. En el mercado offshore, el mercado offshore ha estado cambiando últimamente. Encontramos la parte de energía y la minería. Entonces, está el oil and gas, donde se produce cerca del 28% de la producción mundial. Está la parte de las energías renovables offshore, que tiene hoy en día un 0.3% de la producción global, pero está creciendo rápidamente. Y esta parte de seabed mining, que digamos que ya existía, pero está cogiendo mucha fuerza. El único inconveniente con seabed mining es la contaminación ambiental que puede generar. En este tengo hasta una experiencia interesante.
aquí me llegó un barco de De Beers y me llamó la atención qué hace De Beers con barcos y ellos están produciendo diamantes en las costas de África. Entonces lo que están haciendo es coger estos barcos que antes operaban como barcos de apoyo offshore en oil and gas y lo están modificando para hacer subsea mining. Entonces están instalando equipos parecidos a los de las dragas, donde cogen la tierra pues, del fondo del mar y la procesan para encontrar diamantes. Este seabed mining se está yendo a aguas profundas, ultra profundas, y de nuevo están usando los barcos que se usaban para la perforación en oil and gas offshore, los drill ships y esos barcos. Este aquí es un drill ship convertido para hacer operaciones en aguas profundas y sacar arena ferrífera, estaño, nódulos polimetálicos, que básicamente contienen metales para baterías y otros metales preciosos, ¿no? Bueno, no voy a ahondar más en subsea mining, es solamente un área interesante que se está desarrollando, pero el gran potencial está acá, offshore wind. Y creo que gasté más de 2-3 minutos en offshore y es porque más de la mitad de mi carrera fue básicamente en offshore, en Houston y en Brasil. Esa es un área en la que tengo bastante afinidad. Están también dentro de la parte marítima, está la parte de militar y gobierno, que no quiero ahondar mucho, la parte de pesca, y este barco es interesante, este es un wellboat, y este es un barco donde cuando pescan los peces que entran aquí están vivos, y los mantienen vivos. Entonces es un sistema, se llama RSW, de hecho, estuve en Brasil, en Río de Janeiro, probé un barco de estos, el SeaCap. Es un sistema bien interesante de estos barcos pesqueros, porque uno siempre cuando piensa en los pesqueros son esos pesqueros pequeñitos. Estos barcos son bien interesantes, estos pesqueros. Los yates comerciales, que es obviamente cuando uno ve un yate llama bastante la atención. Aquí, estando en Europa, he recibido varios diseños de diseñadores holandeses, y es interesante ver comparar los diseños de los yates con los diseños de barcos mercantes. Uno se da cuenta que el diseño está más enfocado hacia que quede una embarcación bonita, pero la parte de los sistemas no son tan... Pronto los barcos mercantes son más interesantes que estos. Remolcadores. De esto voy a hablar más adelante en la parte de innovación, porque aquí es donde estamos trabajando embarcaciones autónomas y controladas remotamente. Bien interesante el tema de los remolcadores. Vehículos submarinos. Esta foto es del SeaMagine. Cuando estaba en Houston trabajé en la certificación de uno de estos de SeaMagine. Dragados. Bueno, sin más, no entremos más en eso. Hablemos ahora de la sociedad de clasificación. Entonces, ¿qué es una sociedad de clasificación? Sociedades de clasificación son organizaciones técnicas que promueven la seguridad de la vida en el mar, la propiedad y la preservación del medio ambiente. Somos organismos no gubernamentales, pero somos instituciones técnicas donde desarrollamos reglas, verificamos que los diseños de los barcos atiendan esas reglas o estándares internacionales que nosotros desarrollamos y que sean construidos conforme a esas reglas y conforme a esos diseños aprobados. Ahorita voy a hablar, en el siguiente slide, de las certificaciones estatutarias y las inspecciones periódicas. ¿Por qué inspecciones periódicas? Porque clasificación la clasificación abarca todo el ciclo de vida de una embarcación. Y el tema de clasificación, la palabra clasificación es interesante porque tiene una historia, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno piensa en clasificación, uno comienza a pensar, bueno, que están rankeando.
Es como más que un ranking de qué es. Sociedades de clasificación tienen ya casi 200 años de existencia, ¿no? Y se crearon en Londres en un café que se llama Lloyd's Café, y ahí se reunían los armadores, los underwriters, que son los aseguradores, se reunían todos los stakeholders, todos los que tienen participación en la parte de los barcos de aquella época, esos barcos de madera. ¿Y qué pasaba? Que los barcos se hundían. Entonces, los seguros estaban perdiendo dinero. Ya no querían asegurar ciertos barcos. Entonces necesitaban alguien, un organismo técnico que les dijera cuáles son los barcos que ellos pueden asegurar, ¿no? Entonces, el primer paso que hicieron fue un registro. Cogieron todos los barcos, hicieron un registro y los rankearon. Ahí viene la palabra clasificación. Entonces, clasificaban los barcos de la época en un registro. Con el paso de los años, se olvidaron de ese tema de ranqueo, clasificación, y se enfocaron en los barcos que atienden o no. Los barcos que atienden los estándares que en esa época desarrollaron para que no se hundieran los barcos, o los que no atendían. Entonces, de ahí se quedó la palabra clasificación, y hoy en día se habla de certificado de clase o Class Society. ¿Cuántas sociedades de clasificación hay? Existe una asociación que se llama Ajax, que es la Organización Internacional de Sociedades de Clasificación, en la cual existen estos miembros. ABS, the American Bureau of Shipping, que es la sociedad americana donde pues, yo trabajo. Está la norueguesa, que es de North Veritas, DNB. Está la británica, que es la Lloyd's Register, que ya sabemos dónde viene la palabra Lloyd's. Está la Bureau Veritas, la francesa. Está la Nippon Kaigi Kyokai, no sé si lo pronuncié bien, que es la japonesa, Class NK. Está el Registro Naval Italiano, la RINA, la Sociedad de Clasificación China, CCS. Está la de Croacia, de la India, de Corea, polaca, y hasta hace poco estaba la rusa. Pues, entramos en ese tema, pero ya sabemos por qué no está más en Ajax. Y hay otras sociedades de clasificación también menores, pero son más de actuación local, ¿no? Estas sociedades de clasificación son de actuación internacional. ABS tenemos oficinas en más de 70 países del mundo, 10 oficinas de ingeniería, siendo Houston, Londres, Río de Janeiro, Singapur, Busan y Shanghai las más grandes. Y hay otras más pequeñas aquí en Europa, incluyendo Copenhague. Cuando hablé hace poco de certificados estatutarios, me refería a la actuación que tiene la clasificación con los gobiernos. ¿Cuál es esa actuación? Resulta que las sociedades de clasificación actúan como organizaciones reconocidas por ROs en nombre de los estados bandera. ¿Cuáles son los estados de bandera? Las autoridades, son los países, ¿no? Las autoridades marítimas. Esos países son signatarios de los convenios de la Organización Marítima Internacional, o la IMO, OMI en español. La IMO es un secretariado de las Naciones Unidas que se encarga igual que la misión de las clasificadoras, de salvaguardar la vida humana en el mar, la protección de la propiedad, pues no queremos que los barcos se hundan, y la protección del medio ambiente. Hay 4 grandes convenciones que se han sacado de la IMO. La primera es Load Lines Convention, que básicamente es, hablamos de estabilidad del barco, ¿no? Eso es como que lo básico que no queremos de un barco. Queremos un barco que sea estable y que no se hunda. Lo siguiente es Tonnage Convention. Cuando hablamos de Tonnage Convention, estamos hablando de carga, capacidad de carga. Esa palabra tonnage es un poco medio contraintuitivo porque no estamos hablando realmente del peso del barco, sino de la capacidad volumétrica de carga del barco. Entonces, está gross tonnage o carga o net tonnage.
ese parámetro de gross tonnage, o creo que en español se llama arqueo bruto, es muy importante porque define la aplicabilidad de los requisitos de SOLAS y MARPOL. ¿Qué es SOLAS? SOLAS es el convenio del Safety of Life at Sea, protección de la vida humana en el mar. Y MARPOL, que es Maritime Pollution Prevention. Dentro de MARPOL hay varios anexos, o antes, dentro de SOLAS hay varios capítulos o secciones, siendo el primero enfocado más al diseño del barco y el segundo enfocado más hacia sistemas contra incendio, salvataje y otras cosas. Hay otros capítulos más adelante de SOLAS que ya se enfoca más en la parte de el gerenciamiento, de seguridad y otras cuestiones. MARPOL, en MARPOL hay varios anexos, siendo el anexo 1 es, todos son de polución, pero el anexo 1 es prevención de la polución por hidrocarburos. No queremos que haya, que por algún motivo haya alguna fuga o alguna, se rompió el casco del barco, estamos descargándose el mar combustibles o algún tipo de hidrocarburos, ¿no? Está el anexo 2, que es dangerous goods y químicos. El anexo 3 es garbage, el anexo 4 es sewage. Bueno, un anexo 5, el anexo 6, el que voy a hablar más adelante, que es prevención de la polución del aire. Y téngalo eso en la mente, que es muy importante, porque más adelante voy a hablar de eso. Creo que ya es suficiente por esta parte de aquí. Solo un dato curioso. La próxima vez que estén cerca de un barco, fíjense si ven esto, esta AB. Esto viene de Load Lines, que es la línea de flotación de los barcos. Plimsoll Line se llama. Y esa está indicada en los barcos en la sección media, en la línea de flotación de los barcos. Entonces, si el barco es clasificado por ABS, vas a tener AB. Si es Lloyd's, va a tener LR. Y así. Bueno, ahora hablemos un poco de los sistemas y maquinarias a bordo de los barcos y las plataformas oceánicas. Entonces, básicamente, de una manera muy resumida, ¿qué tenemos en un barco? ¿Qué tenemos en la sala de máquinas de un barco? El primero que tenemos son los motores primarios. ¿Qué tipo de motores primarios vamos a tener? Tenemos los motores diésel, o puedes tener gas turbines, o puedes tener steam turbines. En los barcos mercantes, los barcos comerciales que vemos es diesel engines, básicamente. Están los sistemas auxiliares para los motores primarios. Obviamente los motores necesitan combustible, necesitan lubricante, necesitan agua de refrigeración, necesitan, como son motores de alta compresión, necesitan aire para arrancar. ¿Qué más? A veces necesitan sistemas hidráulicos, en fin. Lo otro que encontramos en la sala de máquinas de un barco es obviamente el sistema de propulsión, el sistema de gobierno, que es cómo vamos a accionar el timón de los barcos. En algunos barcos, no todos, y sobre todo lo vemos mucho en los cruceros, son los estabilizadores, que son los que se despliegan de los costados del barco cuando ya el barco coge velocidad para hacerlo más estable, ¿no? Tipo como si fueran las alas de un avión, más o menos. Están los sistemas navales. En los sistemas navales está el sistema de ballast, que es el sistema de lastre. Muy importante el sistema de lastre para dar la estabilidad al barco. Llenan los tanques, varios tanques en el barco, lo llenas con agua. Entonces, cuando el barco
cuando el barco llega a un puerto y descarga los contenedores o la carga y se va al otro puerto con el barco vacío, cuando un barco está liviano y hay mal tiempo, es muy susceptible al mal tiempo. Entonces uno lo que hace es llenar los tanques con agua, los lastras, para que pueda navegar de una manera más estable. Es el sistema de ballast. También está el sistema de achique o el bilge, que es el sistema que usas cuando si por acaso hay alguna ruptura de alguna tubería de, digamos, del sistema de cooling water, un sistema de agua de mar que se rompió por algún motivo. Tienes que tener un sistema para poder sacar el agua de la sala de máquinas, ¿no? Entonces son sistemas, todos los sistemas que estoy hablando, sistemas vitales. En las reglas se llaman sistemas esenciales. Están los sistemas de carga y eso depende del tipo de barco. Cuando se está diseñando un barco, primero obviamente tú seleccionas la plataforma, que es el tipo del barco, pero también tú hablas de misiones. ¿Qué misión va a llevar el barco? ¿Va a ser un barco de llevar contenedores, un tanquero, un barco, un quimiquero, un gasero? Y cada uno de esos de esas cargas tiene un sistema para descargar o cargar la carga. Los tanqueros, por cargar petróleo, el flash point del petróleo obviamente es bajo, no quiere decir que es muy flamable, es riesgoso. Entonces, esto tiene los sistemas de carga, pero también tiene sistemas de gas inerte. Cuando descargas los tanques del tanquero, tienes que evitar tener atmósferas inflamables dentro del tanque. Porque ¿qué pasaba en los años 70? Cuando hubo ese boom, ese auge de los tanqueros, no existía un sistema de gas inerte y cuando descargaban se generaba estática dentro de los tanques y la estática generaba chispa y como tenían una atmósfera inflamable, comenzaban a estallar los barcos. Entonces, importante el sistema de gas inerte puede ser, hay dos formas del gas inerte, o generas nitrógeno y llenas el tanque con nitrógeno, o coges los gases de exhausto de los barcos y lo limpias por scrubbers y lo inyectas a los tanques. Bueno, los barcos también tienen sistemas de seguridad, sistemas contra incendios. Esto viene de SOLAS y va a depender también de la capacidad del barco. Hay diferentes tipos de sistemas. En una sala de máquinas tienes que tener un sistema fijo contra incendio, que puede ser de gas, puede ser CO2, puede ser de agua, puede ser espuma. Tienes que tener detectores de incendio y, en fin, hay varios sistemas que tienes que tener contra incendios. Equipos de salvamentos, sistema de amarre y fondeo y sistema de automatización e instrumentación. Bueno, no voy a entrar más en detalles acá. Sigamos. Aquí es donde quería llegar en los próximos slides. Transformación tecnológica, regulación, innovación. Entonces, hay 4 grandes áreas o 4, digamos, drivers de la innovación en la industria marítima. El número 1, el driver número 1 es la descarbonización de la industria. El número 1, el resto no importa cómo es el número, pero lo más importante es la descarbonización de la industria, ¿no? Esto está generando bastantes cambios y ahorita lo voy a mostrar en la industria. Embarcaciones no tripuladas. El incentivo de las embarcaciones no tripuladas es, hay 2 cosas que tú quieres reducir en los barcos. Y esto es desde el punto de vista de un armador, de un dueño de un barco. Tú como armador, tú quieres minimizar los gastos. Y hay 2 cosas que te generan muchos gastos. Uno es el combustible y el otro es la tripulación. Entonces, si tú quitas la tripulación, bajas
los costos de operación, en teoría, y por otro lado, puede que sea más seguro porque obviamente si ocurre algo en un barco, si el barco se hunde, pues no hay tripulación, solamente se pierde la propiedad de la carga, no se pierden vidas humanas, que no queremos eso, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando tú quitas la tripulación, realmente lo que estás es reemplazando esa mano de obra por otra mano de obra. Entonces, si tú tienes embarcaciones no tripuladas, embarcaciones autónomas o controladas remotamente, vas a tener que contratar mano de obra de pronto hasta más calificada y puedes hasta perder la experiencia de los tripulantes de los barcos, ¿no? Las otras dos áreas es la transformación digital, que todas las industrias lo están viviendo, la digitalización. Y algo bien interesante que todavía sigue, todavía no está aún claro, es la fabricación aditiva o el 3D printing. Ahorita voy a llegar a eso, es bien interesante, pero todavía tenemos requisitos, tenemos guías para 3D printing, pero no está aún claro cómo se van a aceptar los 3D printing y ahorita voy a mencionar por qué. Bueno, descarbonización de la industria, discúlpenme. Hay 4 iniciativas para llevar a cerar el carbono en la industria marítima. Una son las iniciativas de la IMO. Ahorita voy a mencionar lo que es el EEXI o EEDI y el CII. Ahorita voy a mencionar eso en un minuto menos. Lo otro son los market-based measures, que son los sistemas de trading regionales, básicamente. Instituciones financieras, que es el Poseidon Principles Trajectory. Y los charters, que son los arrendatarios de los barcos, que resulta que los barcos, tú puedes ser dueño del barco, pero tú el barco lo puedes dar en alquiler para que otra compañía lo opere. O de hecho, tú lo puedes dar en alquiler para que esa compañía lo alquile para otra compañía. Y hay diferentes modalidades de alquiler. No voy a entrar en detalles. Eso. Entonces, ¿qué pasa? Cada una de estas tienen incentivos. Para la parte de las instituciones financieras, el Poseidon Principles, los bancos van a financiar barcos que sean carbon neutral o que sean barcos eficientes, ¿no? Ya comienza a dar restricciones porque van a ser medidos conforme a eso. Bueno, no voy a entrar más en detalles en esto. Ok. Esta diapositiva es bien importante, bien interesante en las regulaciones que están surgiendo de la IMO. Ahorita hablé del EEXI, pero realmente antes hubo el EEDI. El año pasado salió, a mediados del año pasado salió el EEXI. ¿Qué es eso? Eso quiere decir el índice de diseño de eficiencia energética. Es muy importante. Este índice de diseño EEDI que salió en el, creo que fue en el 2000. María José, creo que silenciaste de alguna forma a Guillermo Calderón. Si te agradecería si puedes por favor activarlo, María José. Muchas gracias. Claro que sí. Pena, Guillermo. Creo que estás mute, entonces si puedes desactivar otra vez tu audio. Ya él está activo. ¿Me escuchas? Para activarlo. Sí, ya te escuchamos perfectamente, gracias. Bueno, no sé qué partes se perdieron.
Entonces, estaba hablando del EEDI, el índice de diseño de eficiencia energética. Entonces, este salió en 2018 más o menos para barcos nuevos. El EEXI es para barcos existentes. Y ese va a comenzar a regir a partir del próximo año, que básicamente es el equivalente al índice de diseño de los barcos nuevos, y es una fórmula, ahorita voy a mostrar la fórmula de cómo calcular el índice de eficiencia energética de los barcos, pero en su condición actual. Entonces, si es un barco existente que está operando, ellos van a tener que hacer los cálculos, enviarlo a la clasificadora para determinar cuánto va a ser ese índice. Y ese índice se compara en unos parámetros publicados por la IMO. Y si pasa el parámetro, esos barcos van a poder operar. Si no pasan el parámetro, van a tener que tomar medidas, van a tener que hacer modificaciones. Y si no las hacen, pues no van a poder operar. Entonces, esos índices son muy importantes. El otro índice es el CII, que es el Carbon Intensity Index. Ese índice de intensidad de carbono es más operacional. Entonces, el EEDI es de diseño, es solo una vez que se hace. El CII se hace anualmente durante la operación de los barcos. Ese índice de intensidad de carbono va a resultar en un ranqueo del A al E, A, B, C, D, E, más o menos parecido cuando compras una nevera que sale el índice A, C, B de eficiencia energética, más o menos equivalente en los barcos. Ese A al E va a ser revisado desde el año 2023 al 2030. Va a ser revisado de una forma que va a ser cada vez más riguroso a medida que vayan pasando los años, porque hay dos metas grandes de la IMO para poder atender los Sustainability Goals. El primero es que para el año 2030 el 40% de la flota mundial, ese Carbon Intensity Factor tiene que ser 0 comparado con el 2008. Entonces, de toda esa flota que hubo en el 2008, tiene que haber una reducción del 40% en ese Carbon Intensity Index. Para el 2050 va a ser del 70% y una reducción global de los gases de invernadero por el 50%. Entonces son metas bastante ambiciosas que si los barcos no toman medidas ahora, van a salir de circulación. Es así. Entonces hay mucho movimiento en la industria por poder atender estos criterios. Es lógico que un barco normalmente tiene una vida útil de unos 25, 30 años más o menos, dependiendo del armador, puede ser que lo extiendas un poco más. Entonces, puede ser que las nuevas construcciones que estén por acá ya van a ser barcos mucho más eficientes, ¿no? Y ya lo estamos viendo hoy con Maersk, y ya voy a hablar de ello. Esta es la fórmula, no voy a entrar en detalle de la fórmula, pero solamente el concepto. Entonces, ¿qué es ese índice que se calcula? Simplemente las emisiones del barco por el trabajo que hace el barco, ¿no? El transporte del barco, la capacidad del barco por desplazamiento. Eso es. Entonces, ¿qué se quiere hacer? Minimizar ese número, llevarlo a 0, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Ahí comienzas tú a jugar con todas esas variables. Entonces, bueno, puede ser que aumentes el trabajo. Entonces ya hablamos que el trabajo de un barco es la capacidad por desplazamiento, aumentas la capacidad, y si, digamos que si un portacontenedores, pues la capacidad de contenedores, por el mismo desplazamiento, mantener las emisiones. O mejoras el desplazamiento del barco. Para mejorar el desplazamiento del barco, pues ya comienzas a hablar de reducir la resistencia del barco. Porque pensemos que un barco cuando se diseña es
tú sabes más o menos, tú sabes el peso muerto del barco, qué necesitas tú, qué sistema de propulsión necesitas tú para poder vencer la resistencia del barco en términos del peso del barco, en términos del arrastre del agua, el desplazamiento del agua, incluso el arrastre que tienes del viento. Entonces, mencioné eso porque ahorita vamos a ver una tecnología cuyo objetivo es incrementar el desplazamiento de un barco, ¿no? ¿Qué otras cosas puedes hacer? Bueno, emisiones, cambia los combustibles, te vas a combustibles limpios, ¿no? O usas tecnologías de ahorro de energías. Aquí estamos hablando, pueden ser, pues realmente tú quieres reducir la operación de los motores, entonces usas sistemas, lo que llamamos sistemas híbridos. Usas baterías, ahorita voy a mostrar un ejemplo, usas baterías, usas flywheels, usas fuel cells, ya comienzas a tener un sistema diferente. Y eso es otro de los grandes cambios en el diseño de los barcos. Ya estamos pasando, ya no se piensa tanto en qué se pensaba, era en función del motor. Seleccionas el motor, la capacidad del motor, y de ahí comienzas a dimensionar, a seleccionar el resto de las cosas en la sala de máquinas. Ahora no es eso, ahora es el sistema de gerenciamiento energético del barco. ¿Cómo gerencias todas esas tecnologías o sistemas eléctricos que tienes en un barco? Entonces, en esta diapositiva resumo más o menos las tecnologías que existen hoy en día para poder atender esos índices. Como mencioné, puedes pasar a usar combustibles alternativos, otras fuentes de energía. Aquí tenemos el pathway hasta el 2050, que es la meta de la IMO. Entonces, en la parte de combustibles, se comenzó con el gas natural, solo que el gas natural tiene ciertos problemas y no es siempre, tiene emisiones, no es cero emisiones. Pero no es solamente ese problema, también está el problema del gas slip, fuga de gas natural al ambiente. Estas tecnologías de gases licuados de petróleo y etano también existen en estos. He trabajado, de hecho, LNG, metanol es lo que estamos trabajando hoy en día. Biofuels sigue en desarrollo, pero es nivel local y la IMO todavía está desarrollando los criterios para aceptar biofuels. Hay varias generaciones de biofuels. Ahorita voy a hablar un poquito de eso. A medida que avanzamos hacia el 2050, pues metanol pasa a ser, tomar un lugar bastante importante, y más o menos una solución a mediano plazo. Después pensamos en amonia, biofuels ya global y de tercera generación, y se quiere llegar al hidrógeno. Pero hay muchos problemas con el hidrógeno. Obviamente el primer problema es la baja temperatura, temperaturas criogénicas. Si el LNG es a menos 162 grados centígrados y ya tenemos problemas y es costoso, el hidrógeno ya está por debajo de los menos 200 Celsius. Entonces, está difícil. Y aparte, la densidad energética que tienes ahí no es mucho, entonces necesitas unos tanques grandes. Obviamente, hidrógeno comprimido o gas natural comprimido no es solución para los barcos por el tamaño del inventario que se necesita para los barcos. Es por eso que el metanol se ve como una respuesta, una solución interesante, y la amonia también, ¿no? Ahorita voy a hablar del metanol. La otra es mejoramientos en la tecnología. Entonces, air lubrication, que ahorita lo voy a mostrar, para aumentar el desplazamiento del barco.
Sistemas híbridos que ya los mencioné, híbridos que tienes, los fuel cells, los flywheels y propulsión eléctrica. Básicamente, así se llama la industria, la electrificación, bueno, en inglés, de los barcos. Cold ironing hace parte de esto. Ese cold ironing se refiere a las short connections. Cuando un barco está en puerto, lo que tú quieres es no usar los motores del barco, pero conectarte a la red del puerto. Entonces, la teoría es que el puerto ya te suministra energías limpias, porque viene de la red de la ciudad, que se supone que ya entró en este tema de la sostenibilidad. Entonces, se supone que entra energías limpias y hoy en día, de hecho, la semana pasada estaba trabajando con Maersk en sistemas modulares para Short Connection. Toda la flota de Maersk va a tener un sistema bastante interesante para Short Connection de alto voltaje, más de 1 megawatts. Carbon Capture, esto se necesita para producir los combustibles. No sé si vaya a entrar mucho en detalle de eso. Eficiencia operacional. ¿Cómo podemos reducir esos índices con la eficiencia operacional? Mejorando la ruta de las embarcaciones. Aquí ya comienza a entrar el tema de datos y bueno, se llama Smart Shipping o digitalización de la industria marítima. Weather routing. Tengo un ejemplo ahorita que lo voy a mostrar. Bueno, nuevos contratos de charter, dependiendo de las horas de charteo, no entra en detalle con eso. Optimización de velocidades. Esa optimización de velocidades, yo diría que es una solución temporal y básicamente es poner límites a la potencia que los motores pueden llegar. Pero hay un override, porque en determinados momentos tú necesitas tener, bueno, no necesariamente el 100%, pero el 90, el 80% de los motores. Entonces tienes que desactivar ese sistema. Y esto ya existe. Just-in-time shipping va de la mano con weather routing. Ahorita lo voy a mostrar el ejemplo. Bueno, no voy a entrar más en detalles con esto. Smart Vessel, ahorita voy a mostrar un poquito de eso. Entonces, estas son las tecnologías para poder alcanzar la meta del 2050. Primero el 2030, después el 2050. Combustibles alternativos. Hay básicamente tres líneas, o gases livianos, o los gases pesados, o la línea de los combustibles sintéticos, o los biocombustibles, ¿no? Aquí tenemos los combustibles que van a generar una reducción en carbono. Aquí tenemos los combustibles que van a generar carbonos neutros y a lo que se quiere llegar, que es descarbonización de la industria, zero carbon. En combustibles livianos, el LNG, que es lo que ya se comenzó, o el etano también. Y estas son tecnologías existentes, porque estos gaseros usan la propia carga usan como combustible. Sacan ese boil of gas, como ellos tienen en esos tanques, Moss type o membrane tanks, va a haber, el gas está líquido, ¿no? Pero ese gas va a evaporarse. Eso es lo que se llama boil of gas. Ese boil of gas tienes que controlarlo porque es peligroso. Entonces, una forma de controlar el boil of gas es quemarlo, usarlo como combustible de tus motores. Otra forma es licuarlo y otra forma es, pues, reducirla aún más, mantener la temperatura de los tanques. Entonces ya son tecnologías existentes que se están trayendo de los gaseros hacia barcos convencionales. Entonces, barcos portacontenedores y otros barcos ya tienen, son LNG fuel vessels que se llaman.
LPG y metanol. Ahorita voy a mostrar el ejemplo de metanol. LPG también ya existe, esas tecnologías. Estos combustibles de carbon neutral, básicamente no va a haber mucha diferencia a estos de acá, es simplemente cómo se produce el metano de la electrometagénesis, creo que se llama, o electrofuels, gas to liquids. Y bueno, lo que se quiere llegar que es el hidrógeno, el amonia o la segunda y tercera generación del biodiesel. Este que está aquí, este es el barco, se llama Equinox. Este barco se va a entregar el próximo año y es el proyecto que estoy trabajando hoy en día con Maersk. Son 8 barcos con capacidad de 10, creo que llegaron a 19,000 TEUs. TEUs quiere decir contenedores de 20 pies. De 19,000 contenedores de 20 pies van a ser transportados por cada uno de estos barcos. Entonces son barcos grandes. De más de 320 metros de eslora, que es el largo del barco. Y el diseño es bastante interesante, no solamente porque son con metanol, pero las acomodaciones las cambiaron y la llevaron totalmente hacia adelante, hacia la proa del barco. La chimenea totalmente hacia atrás y de un costado, con tal de maximizar el número de contenedores, y ya estamos comenzando a pensar de ese índice que ya había hablado, maximizar la capacidad, ¿no? Tenía un video, pero yo no sé si vamos a alcanzar a ver el video, pero bueno. Ese es el... Faltarían 5 minutos. Sí, tengo 2 o 3 slides y acabamos. Adelante. Este es el sistema de propulsión híbrido que ya había hablado, entonces ya pasamos de enfocarnos en los motores a diseñar con base, ahora estamos diseñando con base en sistemas de almacenamiento de energía, que son las baterías, en fin, short connection, que ya había hablado. Entonces ya la configuración cambia en los sistemas híbridos. Esos son barcos, este es el SF-Freeze que trabajé en los Estados Unidos, que es con fuel cells de hidrógeno. El tanque de hidrógeno está aquí encima. Es un pequeño ferry para San Francisco. Este es otro con fuel cell propulsion de Havyard. Los barcos de Maersk, el Equinox y ahí va a haber otra serie de barcos, van a tener fuel cells, pero de metanol, con este Proton Exchange Membrane. Ese es el Air Lubrication que había mencionado para aumentar el desplazamiento, y básicamente tienes unos compresores de aire y aquí tiene burbujas de aire. Llevaron varios años para llegar a obtener esta tecnología, porque la idea es que tienes que tener una cama, una cama de un colchón de aire continuo para poder tener unos beneficios del 4 al 10%. Y se obtuvo. Y hay barcos ya con Silverstream que está instalando esta tecnología de Air Lubrication. Otra tecnología es el Wind Propulsion, el 5 al 10% de ahorro energético. Puede ser Fleckner rotors, rigid sails, flexible sails, kites. No voy a entrar mucho en detalle. Esta es la eficiencia operacional. Este ejemplo no es muy bueno porque el ahorro fue solo el 2%, pero básicamente es usar los datos y optimizar la travesía del barco. Entonces, por donde va a ir por el camino del menos, digamos así, de menos esfuerzo del barco. Este es simplemente un resumen de todas las tecnologías, no voy a entrar en detalle. Hay muchas tecnologías para eficiencia operacional que se han desarrollado. No voy a entrar en detalle en eso. ¿Qué impacto hubo en el offshore? Las wind farms están siendo instaladas ahorita van a instalar en los Estados Unidos. Este es para los Estados Unidos, este es Maersk Supply. El punto de este slide es mostrar cómo están cambiando las unidades. Maersk Supply, que tiene una flota de barcos de apoyo offshore,
está comenzando a construir barcos dedicados específicamente para la instalación de turbinas de viento offshore. Entonces, solo para dar una idea de la importancia del mercado de viento offshore. Otro cambio que está ocurriendo en la parte offshore es la producción de hidrógeno offshore usando energías limpias y usando un sistema submarino para hacer la electrólisis y aprovechar obviamente el agua de mar que tienes para la electrólisis y llevar el CO2 transportado hasta acá. Embarcaciones no tripuladas, sistemas autónomos. No voy a entrar mucho en detalle aquí, pero básicamente, bueno, aquí están los sensores, el radar, el GPS. Es la integración de todos estos sistemas. Este ya fue probado, tenemos estos dos ejemplos. Este ejemplo que está aquí a mano izquierda es el Spitzer de Maersk, y es un proyecto que he estado trabajando con, Spitzer es la compañía de remolcadores de Maersk, y estamos trabajando con ellos. Kongsberg salió de la sociedad, se está buscando otro partner, pero ya se logró operar el remolcador de manera remota desde esta sala de control. Este que está a la derecha es un remolcador que ya se hicieron pruebas para funcionamiento autónomo completamente, de monitoreo, análisis y decisión de acción. Ese fue en Singapur con ST Engineering, Bosch and M1 Limited. En la transformación digital, pues Digital Twins, que se está hablando no solamente en la industria marítima, pero también en otras industrias. Este es un ejemplo de una aplicación de inteligencia artificial en la cual se toman fotos de las láminas de los barcos, de los bulkheads, y el sistema comienza a comparar con una base de datos grandísima de fotos y dice el estado de corrosión, si hay corrosión significativa o no hay corrosión significativa, si hay que cambiar la lámina, si hay que cambiar la lámina. Entonces es un proyecto que se trabajó con Google Cloud y SoftServe en inteligencia artificial. Fabricación aditiva, ya lo mencioné antes, no está claro, hay una guía que desarrollamos, estos ejemplos los saqué del Naval Group, no son ABS, pero el problema con fabricación aditiva es que estos son elementos esenciales. Entonces certificarlos, garantizar de que se hizo una buena manufactura, control de calidad, todavía no está claro cuáles son los equipos que se pueden hacer con fabricación aditiva en los barcos. Obviamente hay muchas ventajas de fabricación aditiva en los barcos. Sí. Una de ellas es que vas a reducir el número de piezas, ¿cómo se llama? De spare parts. Bueno, creo que lo logré. Guillermo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Guillermo. Y digamos que, María José, sería interesante si de pronto por el chat o alguien levanta la mano si quiere hacerte un par de preguntas, pero yo mientras tanto no me puedo, me llevo la conclusión de que va a haber un volcamiento monstruoso en el mercado en donde toca reconfigurar muchísimos de lo que existe actualmente y obviamente innovación tecnológica por doquier, que es lo que observamos en tu conferencia, Guillermo. Déjame hacerte una pregunta específica y muy Colombia, muy de pronto el Caribe. ¿Qué tanto tiempo nos vamos a demorar nosotros para poder estar utilizando o tener, digamos, estas ventajas, digamos, de la disminución de carbón ya en la flota mercante que estaría alrededor de nuestro país? Bueno, allá primero que los puertos tienen que comenzar a prepararse para el cold ironing, para suministrar energía limpia a los barcos. Ese es el número uno. Número dos es suministro de combustibles. Y esa es una cosa bien interesante. Todo, en países como Colombia lo está desarrollando muchísimo Chile.
por las condiciones chilenas que tienen, pero combustibles verdes, combustibles, producción de metanol, ¿no? Producción de hidrógeno más adelante. Entonces, yo creo que es el momento de prepararse hacia poder poder abastecer estos barcos. Ahora, obviamente, de la flota mundial, lo que llega a Colombia, pues no es tan grande, pero la posición del país, estamos al lado de Panamá. Entonces, hay algo interesante que se puede hacer con Panamá. En la parte de abastecimiento de combustibles a los barcos, no necesariamente tienes que tener en el puerto, pero puedes tener barcazas de abastecimiento, se llama bunker barge. Hicimos varios proyectos en los Estados Unidos con LNG y sería algo interesante para el caso colombiano en tener este tipo de barcazas de abastecimiento de metanol o estos combustibles verdes, no solamente para el mercado en Colombia, pero de nuevo, mirando que hay un tráfico de embarcaciones bien significativa en Panamá.